ocasión de Galicia na súa segunda canle, entramos na terceira xornada deste foro La Toja Vínculo Atlántico. El día de clausura promete traernos momentos relevantes, desde la conversación israelí-palestina entre Ehud Olmert y Samer Siniklawi. Saben ustedes de las últimas noticias. Jamás acepta entregar los rehenes con condiciones, pero es un avance. Nunca hemos visto tan cerca la paz. También esta mañana escucharemos a una leyenda como Gary Kasparov con sus opiniones políticas como opositor al presidente ruso. Pero para comenzar, lo haremos desde otras reflexiones también necesarias. Se cumple ahora un año del gran debate público que se generó en Europa en torno a los informes Draghi y Letta sobre la competitividad de la economía europea y las necesarias reformas para impulsar su crecimiento. En este tiempo, apenas el 10% de todas las medidas propuestas en el informe se han implementado. La primera mesa de la mañana se centra en el análisis de los factores de competitividad de la economía europea. Intervienen Anthony Guch Galvez, secretario general de European Roundtable, Eva Pocheva, ex eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Economía, alta funcionaria del Parlamento Europeo, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, moderados todos ellos por el director de 5 días, Ricardo de Querol. Sí, hay alguna. Muy buenos días. Europa busca su sitio en un mundo convulso y particularmente en un mundo en el que emergen dos potencias con mucha fuerza, Estados Unidos, por supuesto, pero también China, en un mundo en el que en el flanco oriental de Europa se libran dos guerras, la guerra de Ucrania, que amenaza a toda Europa, y la guerra en Palestina. Hoy nos hemos desayunado con la noticia esperanzadora de un cese el fuego después de que Hamás anunciara la liberación de los rehenes. En este mundo, Europa quiere saber qué hace. Está habiendo cambios económicos impulsados por la tecnología muy rápidos y quedarse quieto es muy peligroso. La Comisión Europea y las instituciones comunitarias encargaron 2 informes sobre cómo hacer a Europa competitiva en este mundo. Son los informes encargados a 2 ex primeros ministros italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. Un problema casi común a toda Europa es que nos estamos quedando atrás en innovación, en productividad, en servicios digitales. No hay grandes tecnológicas en Europa comparables a los 7 magníficos de Estados Unidos y a las potencias empresariales que están surgiendo en China, que son los reyes de Internet, de las bolsas, de los mercados. Draghi y Letta coincidían en algunas de sus recetas para hacer despertar a Europa en este mundo tan incierto. Principalmente defienden una auténtica política industrial europea común, un sistema de financiación común con instrumentos como los eurobonos, inversiones masivas, simplificación regulatoria y, sobre todo, el impulso al mercado único de capitales, pero se está avanzando en estas tareas a un ritmo desesperantemente lento. Os quería preguntar, empezamos por Anthony, ¿qué se está haciendo y qué no se está haciendo bien y quién es el responsable de que esto se haga a tiempo, de que todas estas reformas que han propuesto estos 2 informes se hagan a tiempo? Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias a los organizadores por esta invitación. He tenido el placer de conocer a Amancio, soy un fiel de sus hoteles allá en Bruselas, es mi segunda casa. A Carlos y a Carmen y a todo el equipo y encantado de descubrir una palabra nueva que me hace sentir mi lado inglés, el orvallo. En inglés también tenemos orvallo, se llama drizzle y me he sentido muy en mi casa. Bueno, vamos al lío. Estamos hablando de competitividad, se ha hablado mucho en los últimos 2 días, con lo cual el propósito no es repetir y sobre todo es no decir qué hay que hacer, porque eso ya lo tenemos como muy labrado. Lo que es mucho más incómodo es ver el por qué, y voy a empezar con eso y luego quién tiene que hacer qué. ¿Por qué? A veces alguien dijo que esto de la competitividad es abstracto, ¿no? Es un poco como el gas. A veces se hace líquido, pero no se ve muy sólido. Os voy a dar algo muy sólido.
¿Sabéis cuál es el nivel de consumo energético de la Unión Europea en 2025? Es el mismo que teníamos en 2005. Pensadlo un poco. 2025, inteligencia artificial, centros de datos, todo tipo de cosas, por muy verdes y muy eficientes que nos hayamos vuelto, no es posible que eso sea normal. ¿Qué quiere decir? Desindustrialización. ¿Por qué? Competitividad. ¿Queremos mantener industria, manufactura y una capacidad en Europa o no? Porque si seguimos y no nos damos prisa, entonces eso ya se está dando, esta realidad se está dando ahora mismo. Y es algo un poquito como cuando metes una rana en el agua y la vas calentando, en inglés se dice boiling the frog, y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que se tiene que hablar en plata. Yo creo que se tiene que ser mucho más honesto y arriesgar la incomodidad y decir las cosas como son, incluso para uno mismo. ¿Qué no hago yo? ¿Qué no contribuyo yo? Yo estoy todo el santo día pidiéndole a Europa, que me hace pensar en una madre con muchísimos hijos. Todos los hijos están llorando, quieren mamar, quieren más, quieren esto, quieren dinero, quieren regalos, etcétera. Y yo pienso en eso en Europa. Estamos siempre pidiéndole a Europa cosas. Lo que no oigo mucho es qué estoy dispuesto yo a hacer y a contribuir para que esto se dé. Ha sido muy interesante oír las ponencias durante este evento fantásticas. Los dos representantes, tanto el líder de la oposición como el ministro de Economía, pues me faltó oír qué iban a contribuir ellos y qué iba a contribuir esta España grande, cuarta potencia económica europea, qué iba a poner sobre la mesa España en esta nueva etapa para llegar a ese propósito que tenemos. Con lo cual ahí voy a decir que uno de los actores muy importantes son los países que forman Europa. Europa no es un abstracto, son los países. ¿Qué voluntad política, qué visión y qué valor se tiene por parte de los países? Hago hincapié en España porque estoy en España. Si estuviera en otro país lo haría igual. ¿Qué estamos dispuestos a hacer a nivel nacional, a nivel regional, a nivel personal incluso, para que esto se dé? Porque si no es así, entonces solito no se dará. Eva. Sí, primero muchísimas gracias, Amancio, Carmen. Es mi segundo año aquí en el foro y muy agradecida, y la verdad es que estamos teniendo unos debates muy interesantes. Estábamos comentando justo antes de venir que supongo que por eso soy ex eurodiputada y no eurodiputada, porque me gusta concretizar mucho las cosas, y los políticos normalmente pues, nos encanta permanecer en las cosas abstractas, y a mí esto no se me da bien. Entonces voy a ir a algo muy concreto, ¿no? Yo creo que, y estamos hablando todos estos días de las inversiones que tenemos que hacer, las reformas que tenemos que hacer, el gran instrumento que tenemos de inversión en la Unión Europea es nuestro mercado único. Y lo estaba diciendo el profesor Ignatieff el otro día, que el mercado de los Estados Unidos es uno de los más grandes. El de la Unión Europea es incluso más grande porque tenemos 450 millones de potenciales consumidores, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que tenemos que quitar todas las trabas, eliminar todos los obstáculos que tenemos en el mercado único europeo para que nuestras empresas puedan tener unas actividades transfronterizas y realmente pues, aprovecharse de los beneficios de este enorme mercado. Y hemos escuchado alguna vez estos días hablar de este régimen 28, ¿no? Y parece que es una panacea y una cosa muy positiva. Es una cosa positiva y puede ser un game changer, pero básicamente, ¿qué significa? Que hemos fracasado como Estados miembros y como Unión Europea porque no hemos sabido armonizar los ordenamientos jurídicos de todos los 27 Estados miembros, y entonces nos hemos dicho, pues vamos a crear uno nuevo, el 28. ¿No? Yo por eso ayer pues, también me sorprendió un poco, y esto se lo tengo dicho al ministro de Economía, porque está hablando de crear también el régimen 20 aquí en España. Pero claro, es que la creación del régimen 28 en la Unión Europea es un fracaso, porque realmente la Unión Europea no es un Estado. Por eso no podemos armonizar, digamos, las reglas en todos los Estados miembros, en los 27. Pero España, a ver si nos vamos a confundir un poco con todo este relato de la plurinacionalidad,
hasta que yo sepa, todavía es un Estado. Tenemos un artículo en la Constitución, el 150, párrafo 3, que nos permite, cooperando obviamente con las comunidades autónomas, armonizar aquello que nos obstaculiza a nivel de España para tener un mercado también realmente integrado en España, en el sentido de que no es normal que tú tienes que solicitar una licencia, por ejemplo, en Cataluña y que como empresa no te sirve en el País Vasco o en Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de la Unión Europea la iniciativa del régimen 28 es una iniciativa muy buena, pero ¿qué significa en la práctica? En la práctica, este nuevo ordenamiento jurídico, el 28, para las actividades transfronterizas, tiene dos pilares muy importantes. El primero es el derecho concursal. ¿Qué ocurre con una empresa que tiene unas actividades en todo el mercado europeo, pero pues no puede, digamos, cumplir con sus obligaciones con sus clientes? Y por otra parte, y esto es más importante, el derecho laboral. Y aquí me gustaría hacer un hincapié a una cosa, porque estamos discutiendo en paralelo aquí en España sobre la reducción de la jornada laboral, mientras a nivel de la Unión Europea estamos hablando de armonizar el derecho laboral. Y esto ocurre en muchos sectores, ¿no? O sea, por una parte, estamos hablando en la Unión Europea de una mejor y mayor integración, y aquí en España estamos yendo hacia la fragmentación. Me gustaría que este tipo de debates pues los tuviéramos de una forma más coherente, ¿no? No es el momento, para decirlo de forma también muy concreta, hablar de una reducción de la jornada laboral aquí en España, cuando a nivel de la Unión Europea estamos hablando de armonizar el derecho laboral para todos los 27 Estados miembros. Y aquí, a nivel de España, me gustaría, o sea, tenemos muchas reformas que tendríamos que hacer, educación, pensiones. Pero hay quizás una cosa que es como un poco más, digamos, pragmática, que es el sistema administrativo, los procesos que tenemos en la administración, que tenemos unos plazos muy lentos, por ejemplo, para obtener licencias. Yo creo que esto es absolutamente claro, que esto pues, obstaculiza también la actividad empresarial y la innovación. Y yo propongo una cosa que es muy simple y que parece quizás un poco ¿no? ingenua, pero ¿por qué no vayamos hacia un sistema de licencias automáticas y verificación de la administración ex post? Ahora tenemos un sistema ex ante, donde pues, a las empresas se les pide, para concederles licencias, permisos para cualquier tipo de actividad empresarial, pues tienen que aportar muchísima documentación, se tiene que esperar años, los ciudadanos por lo menos también, pero una empresa que simplemente quiere ampliar un poco sus instalaciones porque ha comprado más máquinas para poder producir más, y es lo que pedimos a las empresas, ¿no? Pues tienen que esperar a veces pues, un año para obtener una licencia. Esto se puede hacer de forma automática y después la administración pues, que verifique ex post si la empresa pues, cumple con todas las condiciones y sancione en el caso de que la empresa haya fallado a su palabra. Dos cosas muy concretas. Jordi. Bueno, muchas gracias. Gracias también por esta invitación. Creo, Carlos, que se os ha olvidado decir que lo de ahora va para el examen. Entonces, hay gente que todavía está desayunando. Por tanto, dejaremos lo mejor para el final. No os pongáis nerviosos, que lo mejor irá para el final. Tengo que empezar diciendo que si hoy 4 no hubiera coincidido que tenía que estar aquí, hubiera estado en Almaraz, porque hoy en Almaraz se celebra la jornada del sí a Almaraz para intentar que no se cierre la central nuclear de Almaraz. Y creo que eso sería un acto que tiene mucha coherencia con lo que estamos discutiendo hoy aquí, porque hay un párrafo explícito en el informe Draghi que dice que no se cierren las centrales nucleares en aquellos países donde existen. Y eso conecta con todo el debate de la energía, el precio de la energía, la seguridad, la estabilidad, los apagones, etcétera, etcétera. Y, por tanto, creo que ahí estamos incumpliendo ya de entrada como país una de las recomendaciones de Draghi y en lo que, desde luego, desde mi punto de vista, es, sin lugar a dudas, de continuar siendo así el error más grave de política económica que habremos cometido en los últimos años, ¿no? Yo creo que hay que dar un salto. Estamos todos bordeando. Yo me voy a atrever a dar el salto. Si queremos llevar adelante los proyectos Letta y los proyectos Draghi, la actual estructura institucional de la Unión Europea no sirve.
¿Lo entendemos? Mi opinión es que la actual estructura institucional de la Unión Europea va a seguir impidiendo y a bloquear el que pongamos en marcha el programa LETA o el programa Draghi en una situación, y voy a leer dos frases de la presidenta de la Comisión en el debate del Estado de la Unión, que hizo hace poco en el Parlamento. Europa está en combate. Bien, no hay tiempo que perder. Nuestra democracia está siendo atacada. Alguien que dice esto y que suponemos que se lo cree, no puede, después de un año del informe Draghi, reconocer que apenas si se ha cumplido el 15%. Lo cual quiere decir que, siendo muy optimistas y teniendo en cuenta que lo que falta por hacer todavía es muy difícil, con suerte, en 20, 25 años habremos cumplido todas las recomendaciones del informe Draghi y a lo mejor entonces ha llegado la hora de empezar a hablar del informe LETA, ¿no? Eso que son los tiempos estándares de una Unión Europea, de un mundo en el que no era el mundo actual, en el que seguíamos teniendo gas barato de Putin o de Rusia, en el que seguíamos teniendo el escudo de defensa protector de Estados Unidos y en el que China seguía siendo la gran fábrica del mundo, donde fabricábamos barato y vendíamos a precios europeos, con lo cual las empresas han ganado mucho dinero durante estos años y los consumidores también se han beneficiado con precios más bajos. Podría ser que en ese contexto valiera y tardáramos, como tardamos en la Unión Monetaria, pues casi 30 años en hacerla, desde el primer informe Werner del 78 hasta que al final se pone en marcha el euro. Hoy no tenemos ese tiempo. Claro, no tenemos ese tiempo siempre que queramos seguir pintando algo en el mundo. Siempre que queramos, como también reconoce von der Leyen, tener la autonomía suficiente como para decidir nosotros nuestro futuro. Y eso exige no estar sometido a presiones externas que no podamos decir que no, y eso exige tener la suficiente seguridad y garantía de suministro en todos aquellos productos que tienen que ver con los sectores estratégicos de hoy. Una parte de los cuales, o uno de los más fundamentales, es precisamente el tecnológico, la inteligencia artificial, otro es el de la defensa, otro sigue siendo el del agroalimentario y desde luego otro es el de la energía, ¿no? Yo creo que hasta que no asumamos eso y que tenemos que abrir un debate, no es un debate, abrir una realidad, como es el propio euro. El propio euro, no hay 27 países de la Unión Europea en el euro, ¿eh? ¿Por qué tiene que haber 27 países en la Unión de Defensa? ¿O en la Unión Europea de Inteligencia Artificial? ¿O en la Unión Europea? Es decir, ¿por qué no asumimos lanzar un proyecto y el que se quiera apuntar que se apunte y el que no, pues que se quede fuera? ¿Qué le vamos a hacer? Es que si no, no lo haremos. También la propia von der Leyen dice que hay que superar la regla de la unanimidad. Sobre todo en una Europa, y ya concluyo esta primera intervención, en una Europa en la que si el resultado al que aspira informe LETA, informe Draghi es más Europa, la segunda fuerza parlamentaria hoy en Europa lo que está pidiendo es más Estado, más nación, menos Europa. Es decir, en el seno de la Unión Europea ya no es, oye, es que no hay liderazgo, es que no hay líderes, es que no hay proyectos. No, no, es que una parte muy importante de nuestros ciudadanos y ciudadanas dicen que esto de Europa, que no, que prefieren volver a un nacionalismo diferente y que mi patria por delante y que, como Trump, pues Estados Unidos lo primero. Y por tanto, tenemos que vencer no solo las resistencias burocrático-político-administrativas típicas que se ha tenido que vencer en la Unión Europea cada vez que se ha lanzado un proyecto nuevo, mercado interior, hoy lo hablaba el otro, no me acuerdo con quién de vosotros, bueno, solo tardamos 10 años en ponerlo en marcha. El euro, pues, ¿qué os voy a contar? Etcétera, etcétera. No solo eso, sino además una opinión pública con una influencia creciente en los distintos gobiernos que está diciendo ese no es el camino. A mí Putin no me da miedo, Trump tampoco me suena tan mal, y volver a las viejas glorias nacionales
no sé cómo se las arreglan todos los países, pero todos tienen viejas glorias nacionales, de las que nadie se acuerda, pero al parecer siempre las tenemos todos ahí, es la solución. Por tanto, es el peor momento de Europa, estamos peor preparados que nunca para hacer frente a lo que hemos dicho que es imprescindible hacer. La alternativa, la irrelevancia y convertirnos en un balneario del mundo tan bueno como La Toja. La Unión Europea reaccionó a la crisis de la pandemia con los llamados planes de recuperación, como el Next Generation, que implicó una inversión pública importante por parte de Europa, financiado con eurobonos, que esto rompía un cierto tabú, y se dedicó esa inversión a la transición verde y a la transición digital. Pero ahora estamos en otro escenario. El rearme, dado el convulso escenario geopolítico, parece la nueva pandemia, la nueva prioridad. Os pregunto, ¿es momento de inversiones masivas desde los Estados y desde las instituciones europeas en favor de estos objetivos? ¿Y quién paga eso? ¿O de dónde lo sacamos? Mira, voy a abordarlo desde un punto de vista de industria y tecnología. Luego ya vemos ámbitos más políticos, etcétera. Pero antes de eso quisiera retomar dos de los elementos que dijo Jordi y discrepar un poco dentro de un acuerdo que creo que tenemos. Número uno, evitemos una cosa, por Dios, hablar de tratados y de renegociar tratados. Si le queremos dar un bajón a todo el mundo sobre la Unión Europea, es meternos en esos embrollos que solo nos interesan a nosotros. Porque ahora de lo que se trata es de acción. Si ahora nos metemos en decir, bueno, pues tenemos que refundar la Unión Europea, crear toda una serie de instituciones nuevas, tratados nuevos, mi propia ilusión por la Unión Europea, que ha sido profunda desde nacimiento casi, se apagaría. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que el sueño que se ha hecho gran realidad siga para adelante y se acelere ahora. ¿Para eso qué necesitamos? Voluntad. Ahora mismo, dentro de esos tratados hay todo tipo de margen de maniobra. Si hay voluntad, pues hacer cooperación de 9 países. España, porque no lo dijo el ministro, pero España ha hecho una propuesta muy positiva que se llama el Competitiveness Lab, lo hicieron en inglés, muy bien, que es cooperar entre unos cuantos países para avanzar. Y Jordi lo ha mencionado, pero es posible ahora mismo. Y eso es algo que diría pero hay que presionar. Hay que presionar al gobierno actual y al futuro aquí. Y la gente en esta sala tiene capacidad de presión. Hay que presionar a todos los diferentes actores para que empiecen a moverse. Y nadie se esconda detrás, no, bueno, es que hasta que no se mueva el de al lado, etc. Eso es muy importante. El elemento que dije antes también de estar dispuesto a poner cosas. Porque, por ejemplo, el mercado único se ha quedado a medias y lo triste es que nos escondemos el tesoro. Hay mucho celo, hay mucha envidia. Los pecados principales, los europeos somos los que más pecamos con esos pecados. Y entre nosotros nos gusta mucho más hacer relaciones con Canadá, es un buen rollo, etc. Así no tenemos que lidiar entre nosotros. Es que nuestra realidad es que ahora no nos toca de otra, porque el crecimiento nos va a venir de nuestro propio mercado. Otro elemento donde discrepo, tenemos una cantidad de oportunidades maravillosas. Si no tuviéramos un mercado al cual le podemos sacar 700.000 millones de euros de valor anual, estaría preocupado. Si no tuviéramos ahorros que ahora mismo se están yendo a Estados Unidos a valor de 300.000 millones de euros al año, nuestra tasa de ahorro es 14, la americana 7. Si no tuviéramos talento extraordinario, que a lo mejor ahora mismo se busca la vida como nuestro amigo físico en Estados Unidos y no en Europa, pero tenemos todo eso. O sea que no nos podemos quejar. Ahora bien, nos podemos quejar de una inacción que tenemos nosotros. Bueno, paso a la defensa rápido. Para mí esto es una revelación, porque la defensa se convierte de lo que yo hubiera sido como estudiante de políticas europeas y relaciones internacionales en los años principios de los 90, lo más duro, el hueso más duro a roer iba a ser la defensa. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que hacen el Estado-Nación, la capacidad de poner impuestos y de declarar la guerra. Bueno, pues ahora mismo, como tenemos
el cuchillo aquí y, si no fuera suficiente, el del este, ahora tenemos otro cuchillito por aquí que nos viene de donde no nos esperábamos, aunque teníamos que habernos espabilado, como dijo Amanda y otros antes, esto no es nuevo, se ha acelerado también, pues el tema de la defensa es una oportunidad extraordinaria. De nuevo, Europa en defensa lo sabemos. Para eso de hacer guerra lo hemos hecho mucho nosotros y nunca se nos ha olvidado lo que son tecnologías y capacidades. Estamos ante un momento de revolución en defensa, donde la cosa cuesta mucho menos cara, ya es mucho menos portaaviones, F-35, y ahora estamos en tecnologías muy nuevas, donde startups europeos a punta pala tenemos. Claro, hay que mantenerlos en Europa. Para eso hace falta un mercado de capital. Desde el punto de vista industrial, os puedo decir ahora mismo, tengo 2 miembros, Airbus, dentro del ERT, Airbus y Leonardo, que están trabajando con Thales para hacer un proyecto de espacio, tipo Starlink, etcétera, que si no tienes eso, olvídate de la defensa. Bueno, estas son cosas reales que se pueden hacer ahora y se deben hacer ahora. Y el elemento fantástico también es que yo cuando miré el informe Draghi había una pata coja, la pasta. ¿De dónde sacamos los 800.000 millones de euros al año? Ahí ya todo el mundo... Le decimos a los alemanes, mutualización de la deuda, Next Gen, tuviste suerte, ¿eh? Ahí ya se para la cosa. Y de pronto, ¿qué ha ocurrido? Lo que era impensable, los alemanes cogen su Schwarzenegger en defensa y lo tiran por la ventana. Y dicen, venga, ala, a gogo. Salvo algunas excepciones, era como una subasta el tema de gasto en defensa, ¿eh? ¿Quién me da 2,5? ¿Quién me da 3? 3,5, 4, 4,5. Y tenemos 1,5 de los 5,5 comprometidos a la OTAN, que los puedes utilizar a unos fines que son como conectados con la defensa. Infraestructura para un grid de la Unión Europea, que nos hace falta muchísimo. O sea que ahí yo veo un potencial extraordinario, capacidad europea extraordinaria. Vuelvo a lo mismo. Voluntad política, valor, visión, y hay que darse prisa. Sí, el tema de la defensa obviamente es un poco el new kid on the block, ¿no? O sea, todo el mundo ahora habla de la industria de defensa. Obviamente tenemos unas expectativas hacia la Unión Europea que la Unión Europea no va a poder cumplir en el sentido de que en términos de competencias la Unión Europea, y esto lo ponen los tratados, pues no podemos financiar, por ejemplo, una operación militar. Por eso hablamos de la industria de defensa, porque al final es una actividad económica y ahí sí que la Unión Europea puede hacer mucho, ¿no? Vuelvo al tema del mercado único. En la industria de defensa pues, opera de una manera absolutamente fragmentada, porque ¿quién es el cliente de la industria de defensa? Los estados, los gobiernos. Entonces, claro, pues cada gobierno pues, da los contratos a su industria de defensa, por lo tanto tenemos una fragmentación enorme tanto por la parte de la demanda como por la parte de la oferta, ¿no? Y no tenemos economía de escala, porque al final pues, estas compañías operan en un mercado absolutamente nacional. Entonces, ahí es donde entra la Unión Europea y dice, pues yo voy a poner dinero sobre la mesa, y en la Comisión habló de estos 800.000 millones de euros que ya había identificado Draghi, pero ahí pues, hay un poco de ingeniería presupuestaria que a la Comisión le encanta hacer. ¿De dónde vienen los 800.000 millones de euros? Pues no existen, ¿no? 750.000 millones de euros vienen de esta, digamos, de la activación de la cláusula de escape en las reglas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay espacio fiscal en la Unión Europea, muchos de los gobiernos pues, tienen una deuda muy elevada, el déficit, etcétera. Entonces, claro, no se pueden gastar muchísimo dinero, o por lo menos esto nos dirán, supongo, en algún momento los mercados financieros, ¿no? No se pueden gastar muchísimo en defensa, por lo tanto, la Comisión dice, pues yo os permito, digamos, tener un déficit estructural más elevado, hacer más deuda y de esta manera pues, elevar el gasto en defensa, ¿no? Allí, pues, no todos los Estados miembros han activado esta cláusula de escape. Por ejemplo, España no la activó porque, claro, lo que digo, o sea, las reglas fiscales es una cosa interna de la Unión Europea, pero después, si tú te gastas lo que no tienes, pues obviamente pues, los mercados financieros en algún momento pues, te van a parar los pies, te van a decir que ya no te compran la deuda, ¿no? Entonces, es una vía, pero no vamos a llegar a través de esta vía a los 650.000 millones de euros por parte de los Estados miembros. Ya vemos que, por ejemplo, algunos gobiernos incluso dicen que van a incumplir los objetivos, el objetivo de 3,5% en defensa estrictamente hablando, y después los 1,5% para infraestructura en defensa, como por ejemplo el caso de nuestro gobierno, que con 2,1
pues haríamos lo mismo que los otros con 3,5. Yo creo que ahí está claro que el problema es que no tenemos presupuestos, no que somos tan eficaces, ¿no? Y después la Unión Europea sí que ha puesto sobre la mesa un fondo que se llama SAFE de 150.000 millones de euros en préstamos, que es una cosa muy positiva, ¿no? Porque además son préstamos es una deuda casi eterna, ¿no? Porque son préstamos a muy largo plazo, 40 años, los primeros 10 años pues no tienes que pagar la principal, solamente los intereses. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando he visto que han solicitado los gobiernos? Pues Polonia, que ya está en 4,5% del PIB en gasto en defensa, ha solicitado unos 14-15 mil millones de euros. España, que estamos a la cola en el gasto en defensa, hemos solicitado 1.000 millones de euros, que es nada, son peanuts para España. Esto, en ese sentido, veo aquí a Indra, claro, son unas cantidades bastante pequeñas. Entonces, no sé, Ricardo, y aquí veo también otros ilustres periodistas, quizás podréis preguntar por qué el Gobierno ha decidido solicitar una cantidad tan baja de este fondo SAFE, que realmente nos da una oportunidad enorme para poder gastar más en defensa, ¿no? Jordi. Yo creo que hay una cosa en el caso de la financiación de defensa, que no es, desde mi punto de vista, tú puedes financiar defensa, voy al extremo, puedes financiar defensa para comprar material de defensa a Estados Unidos, pero ese no es el proyecto, claro. El tema está en construir una industria de defensa europea y sobre eso estamos hablando menos todavía que sobre la financiación. ¿Qué industria de defensa va a ser europea? ¿Va a ser franco-alemana? Y los demás vamos a mirar en qué sectores. Ese debate se debe de estar teniendo, por favor, no me digáis que no, dejarme creer que alguien en secreto lo está teniendo, pero me parece mucho más relevante que el de la financiación, porque en el caso de España, España es que fue pionero, y eso se lo debemos al ministro Montoro, porque para saltar la regla del 3% de Maastricht pasó a financiar los proyectos de defensa con crédito financiero, capítulo que no computa en déficit. Por tanto, aquí ya se financia en vía préstamo desde hace mucho tiempo y eso explica que el Gobierno, sin presupuesto, pues esté pudiendo decir con verdad que se va a incrementar el gasto en defensa a través de esa vía del préstamo, que es capítulo 7, me parece que es del presupuesto, que no computa en déficit, ¿no? Pero repito, a mí lo que me preocupa es la industria, ¿no? Europa tiene al menos 6 instrumentos para hacer cosas y yo estoy contigo, el tema es hacerlo. Lo que yo digo es que o saltamos la actual estructura institucional o no podremos hacerlo, aunque solo sea por la regla de la unanimidad, ¿no? Tenemos los proyectos de interés común europeo. Idea fantástica, como casi todas las que propone la Comisión, perfectamente diseñada, perfectamente establecida y poco desarrollada y poco utilizada. Tenemos las compras públicas. En el informe se menciona que el conjunto de compras públicas europeas equivale casi al 20% del PIB. Por tanto, como lo ha hecho Estados Unidos a lo largo de toda la historia, las compras públicas con visión europea, y ahí entro con lo que tú decías antes, claro, si al final se utiliza la compra pública para seguir buscando campeones nacionales en lugar de para buscar campeones europeos, pues cubriremos otros objetivos, se ganarán las elecciones nacionales, pero perderemos el reto europeo, ¿no? Tenemos también algo que también se está practicando y que ya lo hizo Biden, relajar mucho las reglas de competencia. De repente el Estado como tal, yo siempre digo el Estado, no el Gobierno, pero que el Estado entre en Telefónica o en Indra, bueno, pues no está mal, porque asumimos que en determinados sectores estratégicos hace falta una colaboración público-privada diferente a la tradicional y, por tanto, el que haya un refuerzo de presencia del Estado es buena. Y eso todavía está por discutir, por desarrollar y, de nuevo, ¿lo hacemos a ámbito local o lo hacemos a ámbito europeo, ¿no? Tenemos también la deuda común, que es verdad que sigue siendo una promesa, es verdad que funcionó con los Next Generation, para los que llevábamos muchos años en esto, peleando por ese asunto, fue sorprendente cómo en apenas 3 semanas se pusieron de acuerdo en algo que llevaba 30 años siendo imposible y el cambio fue
obviamente el de Alemania. Tenemos la propuesta de Draghi del mercado de capitales europeo, recogiendo lo que tú decías, y tenemos nuestra gran fuerza. Es que Europa tiene una única gran fuerza, su mercado interior. Pero es que hoy no estamos aprovechando ese mercado interior. Ese mercado interior no es un mercado único. En la mayoría de los sectores, no digo ya en España, que hace falta, hay 17 maneras de enterrar a tu padre cuando se muere. Hablo de nivel Unión Europea. No hay. Y entonces estamos perdiendo el potencial que sobre la producción, sobre la oferta de los distintos sectores, genera el tener una gran demanda unida. Lo estamos utilizando un poco por la vía esta de proyectos como el SAFE, que dices, bueno, yo financio compra conjunta. Vale, ya es un avance, ya es un avance. Pero si en lugar de ir por la parte de la financiación, usted me armonizara de verdad todas las reglas del juego, pues a lo mejor, en lugar de seguir obsesionados con que bancos españoles hagan OPAs a bancos españoles, pues tendríamos bancos españoles haciendo OPAs a bancos alemanes, a bancos franceses y a bancos italianos, porque nuestro sistema financiero, lo siento mucho, pero es mucho mejor que la media de la Unión Europea. Y estaríamos con esa otra lógica. Pero claro, dile a un banco español que se vaya a comprar un banco francés. Vamos, es que solo en bufetes de abogados para saber las normas se gasta cualquier beneficio potencial que pueda obtener. Ahí hay una herramienta fundamental, pero mi obsesión es eso a 27 no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Entonces, que alguien levante la bandera. Lo hablábamos anoche, perdona que cuando ya fuimos conscientes que en el tema de Ucrania Estados Unidos nos dejaba, o nos iba a dejar, se produjo una cosa que a mí me dejó fascinado y, vamos, aplaudía con las orejas. No sé si os acordaréis ahora cuando yo lo mencione. Y además creo que la iniciativa la tomó el primer ministro inglés. Se montó en Londres una reunión donde estaba Inglaterra, donde estaban varios países de la Unión Europea y donde estaba Canadá para abordar el tema de Ucrania. ¿Eso es la Unión Europea? No. ¿Eso es lo que hay que hacer? Sí. Pues lo mismo en otras muchas cosas. Has sacado dos asuntos sobre los que os quería preguntar a continuación. Es entre los deberes pendientes que señalan estos informes la creación de un auténtico mercado único de capitales. Se están dando pasos muy tímidos. El último, la Comisión ha hecho una propuesta para intentar avanzar hacia un modelo de ahorro europeo, pero no parece que sea lo que hay que hacer. Y el otro punto que lo has comentado, Jordi, es el de las fusiones transfronterizas. Se supone que Europa necesita grandes gigantes para competir con los grandes gigantes norteamericanos y chinos, pero se encuentran grandes obstáculos políticos y de otro tipo en ese camino. Eva, ¿cómo lo verías tú? Sí, a ver, a mí me gustaría empezar por el tema de para qué necesitamos realmente un mercado de capitales, ¿no? Porque parece como si fuera un objetivo de por sí, ¿no? Y no lo es, efectivamente. Lo necesitamos para la innovación. Cuando estábamos hablando estos días de la competitividad, a mí me gusta más hablar de la productividad en ese sentido porque competitivos a veces somos, o sea, nuestros salarios son mucho más bajos que en Estados Unidos, pero el problema es la productividad, ¿no? Entonces, como aumentamos la productividad, pues con inversión e innovación. Y allí es donde está, digamos, o sea, tenemos un poco un dilema porque los sectores más productivos son los sectores de las nuevas tecnologías, ¿no? Las Big Techs. Entonces, la Comisión está haciendo mucho, el Horizon, que es básico, porque a nivel nacional lo que gastamos en I+D es muy poco. Entonces, claro, el actor principal en I+D en la Unión Europea es la Unión Europea, es la Comisión con el programa Horizon y otros programas. Y nos gastamos casi todo este dinero en inteligencia artificial porque la Comisión y la Unión Europea en general pues se piensa que tenemos que crear en la Unión Europea más tecnológicas, más Big Techs, o sea, alguna, porque no tenemos ni una aquí, de las 20 básicamente son casi todas de Estados Unidos y alguna de China. Y entonces que de esta manera pues vamos a aumentar nuestra productividad.
Yo ahí tengo mis dudas. Es un poco como, o sea, los economistas siempre miramos dónde está la ventaja competitiva, ¿no? Y la ventaja competitiva de Europa obviamente no está en la inteligencia artificial. Es una competición que, o sea, es muy difícil ya de ganar. Estados Unidos y China están muy por delante, ¿no? Pero donde tenemos una ventaja competitiva es en el hardware, o sea, en la industria tradicional, ¿no? Yo creo que allí lo que tenemos que hacer en términos de innovación es que nuestras pymes, efectivamente, ayer creo que también lo decía Ángela, pues tienen que incorporar las nuevas tecnologías en sus procesos de producción. Y ahí vamos al tema entonces de la inversión y para qué necesitamos. Entonces, tenemos siempre la vía de la inversión pública, que, y esto creo que no estamos muy de acuerdo Jordi y yo, pero en la inversión pública los Next Generation, los subsidios directos no son eficaces. No son eficaces. Estados Unidos lo hace de otra manera. No van con subsidios directos, sino van con incentivos fiscales, ¿no? Los tax breaks, las reducciones fiscales. Dejemos gran parte de los beneficios a las empresas en sus bolsillos para que se lo gasten en innovación en vez de ponerles unos procedimientos muy burocráticos para darles unas ayudas que pues primero tenemos la licitación, que tienen que aplicar, aportar muchísima documentación y van a recibir el dinero después de un año sin ningún tipo de previsibilidad. Y este es el problema de los Next Generation, porque es una ayuda puntual sin ningún tipo de previsibilidad. ¿Cómo quieres que una empresa haga una cierta inversión e innovación cuando te dicen, bueno, es que ahora te vamos a dar de los Next Generation esta cantidad de dinero, pero después ya no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, por eso necesitamos, y también por el limitado espacio fiscal que tenemos en los Estados miembros de la Unión Europea, necesitamos esta inversión privada. La inversión pública lo que tiene que hacer, estos incentivos fiscales, servir como tractor para la inversión privada y no como ocurrió con los Next Generation, que básicamente reemplazaron la inversión privada. Y ahí es cuando hablamos de la financiación privada, mercados o bancos, ¿no? Gran diferencia, otra vez, entre la Unión Europea y Estados Unidos. En la Unión Europea nuestras empresas se financian más o menos un 90% a través de los bancos y solamente un 10% en los mercados financieros. En Estados Unidos, solamente un 60-70% en los bancos. El otro, digamos, la otra parte de la financiación, 30 o 40% en los mercados financieros. ¿Por qué? Pues que por los bancos en general, y esto es también nuestra responsabilidad, como los que hemos tomado estas decisiones desde la política, pues les hemos impuesto unas reglas tan estrictas que es muy difícil que inviertan, los bancos digo, en proyectos de alto riesgo, ¿no? En innovación disruptiva, en nuevas tecnologías. Y ahí es donde entra el capital riesgo de los mercados financieros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí también, pues en Estados Unidos tienen una bolsa, aquí en la Unión Europea tenemos 30, no 27, tenemos 30 bolsas operadas por más de 20 operadoras, ¿no? Entonces, claro, esta fragmentación pues conlleva que el capital está muy fragmentado y por lo tanto no hay tanta liquidez. Y estaba comentando antes, Anthony, el tema de los ahorros, que pues, los ahorros europeos están en un depósito en los bancos o se van a Estados Unidos para invertir. Pero realmente, digamos, queremos esto, queremos que los ahorros de la gente vaya en capital riesgo. Esto es muy complicado y la gente es muy complicado que lo haga. Lo que se hace en el norte, por ejemplo, donde sí que funcionan los mercados financieros, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, es que trabajan con fondos de inversión, ¿no? Con fondos institucionales, porque estos fondos tienen un portfolio tan amplio que entonces se reduce bastante el riesgo para el inversor. Y esto en muchas ocasiones son fondos de pensiones, ¿no? Aquí en España tenemos un problema bastante grave con la sostenibilidad del sistema de pensiones, entonces sería lo suyo, y así de esta manera pues tenemos las dos cosas, ¿no? Por una parte, más sostenibilidad para el sistema de pensiones y más posibilidades de inversión, pues añadiendo una pata también privada al sistema de pensiones. La Comisión Europea nos acaba de decir que de aquí a 2050 nos vamos a gastar 40% de nuestro gasto va a ser en pensiones, 40%. La gente dice, no, siempre vamos a tener pensiones. Hombre, claro que siempre vamos a tener pensiones, pero no vamos a tener dinero para educación, para sanidad, etc. Entonces, ahora es muy complicado, obviamente, añadir esta pata privada al sistema de pensiones porque tenemos unas cotizaciones muy altas
y unos salarios muy bajos, pero este es el camino y de esta manera pues tendríamos unos mercados de capitales más sólidos. Anthony. Fusiones transfronterizas, mercado de capitales, lo que pasa es que estamos aquí viendo muchos temas distintos. Perdona, no voy a seguir ese guión en un momentito. Empiezo porque desacuerdo con Eva sobre la inteligencia artificial. Sí, no compro el relato, muy bueno, porque son muy buenos reladores. Es que los hace narradores. Los hace la inteligencia artificial. No, Estados Unidos vende fenomenal. No es que no tenemos publicistas europeos, pero los americanos venden fenomenal. Y de pronto las cosas se desmoronan, Te venden y ¡pum! Los europeos somos muy cautelosos, es toda una mierda, y luego construimos Airbus. ¿Quién está ahora mismo celebrando Airbus? Todos lo damos, por supuesto. Hace 30 años, subsidios a la aeronáutica. La época en la que estaba la señora Thatcher en la Unión Europea, ¿os acordáis, no? Bueno, fast forward, ¿quién compra un Boeing ahora? Se va a la puerta, todo tipo de cosas. Bueno, en inteligencia artificial, los americanos han ganado. Pues esto acaba de empezar. Y yo prefiero ser una tortuga europea en este campo que estar ahí a toda y luego pegarme una buena leche. ¿Por qué lo digo? No es decir por decir. Nosotros tenemos, lo has dicho, industria, donde nace la revolución industrial, y el Fondo Industrial Europeo es extraordinario, de manufactura extraordinario. Tú le aplicas inteligencia artificial a ese fondo y no veas. Dejas atrás a muchísima gente. No estamos hablando de LLM, del ChatGPT, que lo utilizo yo y que de 3 veces de 4 no sé exactamente la cosa más precisa ahora mismo, y que va avanzando y que es interesante. Estoy hablando de aplicar en todos los terrenos, en el hotelero, aquí para Amancio, en nuestro amigo de Pescanova, en todos los ámbitos que hay, puedes aplicar esta inteligencia para crear valor, para crear propiedad intelectual, farmacéutica, vamos, you name it. Se puede hacer. Y eso lo podemos hacer nosotros y lo podemos liderar nosotros. Ahora bien, hay que darse prisa. Lo que no podemos es estar diciendo, bueno, cuidado con todo el AI porque es que es muy peligroso. Pero no lo tenemos los europeos. Estamos todos consumiendo el AI americano. Y otro elemento muy importante. ¿En qué se basa el AI? ¿Cuál es la gasolina? Son los datos. ¿Quiénes son los mejores productores de datos cualitativamente a nivel mundial? La Unión Europea. 450 millones de consumidores. Pero no armonizados. Bueno, vale, pero es que lo tenemos, Jordi. Sí. El tema siempre es lo mismo. Bueno, es que no lo estamos haciendo. Vale. Hasta que no lo armonicemos. Bueno, pues ya está. Pero si lo sabes, entonces ponte a ello. Pero lo tienes. Sí. Ellos no lo tienen. Ahora mismo tenemos 2 aspiradoras de los datos europeos. Se llaman China y Estados Unidos. Están aspirando los datos ahora mismo. Y nosotros tenemos línea Maginot entre todos nuestros países. Yo tengo empresas dentro del IRT que no pueden transferir datos de Alemania a Eslovaquia, etcétera. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Y perdona porque no he contestado para nada la pregunta. ¿Lo rematas, Jordi? Sí, pero yo también estaba ya, en fin, ya a punto de finalizar, un asterisco, nota a pie de página, pero no puedo evitar decirlo, el tema de las pensiones, que coincido, pero no nos olvidemos que el escaso desarrollo del sistema privado de pensiones en España no es porque aquí seamos peores gestores de fondos de pensiones privados, es que el sistema público es muy rentable. Entonces, si yo soy un trabajador y me suben €1 el salario, me resulta más rentable colocarlo en la seguridad social porque me va a dar una pensión mayor que si lo coloco en un fondo privado que me va a dar una pensión menor a la que en España me da la seguridad social. ¿De acuerdo? Por tanto, ese que es el verdadero core del problema y que no se está queriendo abordar en 40 años, es el que está impidiendo, me decías, bueno, y en España, ¿por qué no hay fondos de empresas? ¿Por qué no hay fondos privados? ¿Por qué no? Es que somos distintos. No, es que es un problema de racionalidad económica. Es que lo sensato es invertir en la seguridad social, que es mucho más rentable, perdona. Pero es decir, coincidiendo con lo tuyo, no pero quería llevar la contraria. contraria. Jordi. Sí. El Estado tiene que hacer transferencias
de otro sitio. O sea, no, Totalmente. rentable no es. Totalmente. No, para el usuario sí. Yo meto 100 y me dan 150. Pero bueno, Para el que recibe la pensión, no para voy el a que paga otro. los Claro, en la pensión, digo en la pensión. Pero si me permites, con el tiempo ya que nos va quedando, que es escaso, quiero plasmar tu pregunta en otro contexto, que es a mí ahora el que me tiene intrigado. Se ha abierto ya el plazo de consulta pública en España de la transposición del reglamento sobre minería. Hostia, la minería, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pues en fin, ya empiezas a decir tierras raras. Hostia, nadie sabemos muy bien lo que es, pero esto es importante. Esto es importante, ¿no? El litio, hombre, parece que sin litio no funcionan los móviles, tal, no sé qué. Es decir, ya tenemos conciencia de que hay un conjunto de materiales, de materias primas, de lo que son materiales mineros, que son fundamentales para la inteligencia artificial, para la transformación digital, también para la transformación ecológica, tienen mucho que ver con los paneles solares, etc. Y que ese es el campo en el que casi dependemos de China al 100%. Hombre, el 100% no, venga, va, el 95%, de ahí no bajo. Y si queremos romper esa dependencia en un tema tan estratégico para las nuevas tecnologías y para la transformación verde, pues tendremos que empezar a ver dónde tenemos esos minerales en Europa. Esa labor ya se ha hecho, la Unión Europea lo señala en su reglamento e incluso menciona que en España hay 7 minas preferentes de todos esos conjuntos. Por la cara que ponéis, deduzco que no lo sabéis, pero todo esto es información pública, ¿vale? Bien, y esas 7 minas están en un sitio. ¿Vamos a abrir esas 7 minas? ¿Va el gobierno, el alcalde, el consejero, la consejera, los ciudadanos? ¿Tenemos la conciencia suficiente de que una cosa es el bla, bla, bla de, hombre, depender menos de China, ser más autoindependiente, bla, 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 bla? Sí, pero eso significa que aquí hay una mina de uranio cojonuda, tío, y que hay que abrirla. Con las mejores condiciones. Lo obvio no me hagáis decirlo. Reciclable, sostenible, todo lo posible, pero hay que abrirla. Y, en fin, eso tiene una serie de costes, ¿no? ¿Estamos los europeos y los políticos y las instituciones europeas preparadas para eso? Para mí esa va a ser la prueba de fuego de todo el discurso. Si no somos capaces en España de llegar a pactos y acuerdos para abrir esas 7 minas estratégicas que nos ha hablado la Unión Europea, pues apañados estamos. Tenemos que ir terminando, entonces os ruego respuestas muy condensadas y breves. Ya que has empezado antes diciendo que te gustaría estar hoy defendiendo Almaraz, quería sacar el último de los debates cruciales que vive Europa. Parece que la lucha contra el cambio climático ha quedado relegada en la lista de prioridades globales. Estados Unidos se ha bajado del Acuerdo de París, lo que desincentiva a otros a seguir haciendo esfuerzos. Y esto entronca con el debate de la energía. Ha habido un fuerte desarrollo de las energías renovables. Europa, y en particular España, puede ser líder en este tipo de energía, pero simultáneamente, sobre todo a partir del apagón, se ha cuestionado un poco si hay una dependencia excesiva, y esto conecta con Almaraz, con el debate nuclear. Hay que prorrogar las nucleares, renovables sí, nuclear también. ¿Cuál es vuestra posición, Jordi? Muy breve. Sí, para mí y para la Unión Europea la nuclear es una energía limpia y por tanto combate el CO2, y creo que después del apagón casi todo el mundo nos suena ya lo que son la generación síncrona y no síncrona y la energía activa y la reactiva, y por tanto está sí a las renovables, por supuesto que sí. En el PNIEC dice que hasta un 80% de la generación eléctrica es renovable, lo suscribo, y el otro 20%. La nuclear, que es justo lo que tenemos ahora, que equivale al 20%. Y tenemos entonces un 100% de sistema eléctrico limpio. Anthony. El apagón sirvió. Yo personalmente, primero, me alegré que no sufriera mucha gente y segundo, me alegré que no fueran los rusos. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros para darnos cuenta de nuestra fragilidad y nuestras debilidades que dependen de nuevo de nosotros.
Nuestras infraestructuras energéticas y nuestras redes eléctricas son del año de la polca, todas, lo sabemos. Bueno, hay que invertir y hay que cambiarlas. Estamos todos de acuerdo. Eso es una inversión masiva y tiene que ser una inversión transeuropea. O sea, que todo el mundo tiene que poner pasta, el BEI tiene que poner pasta y hay mucha pasta que quiere invertir en Europa, con lo cual que no me vengan con que no hay dinero. Eso es que no hay dinero que la gente le quiere dar a la Unión Europea, que le mantiene con su presupuesto de 1,2, que es ridículo para hacer Europa, seamos sinceros, de eso no hemos hablado y a ver si España hace propuestas como es la economía que más crece, decir, no, yo voy a poner más pasta a nivel europeo, porque yo soy el que más crezco, yo ya soy la cuarta economía, y vamos a gastar un poquito menos en la PAC, porque eso se está haciendo ya un poquito ya viejo, y vamos a ir un poco a la I+D, que por cierto puede beneficiar a la agricultura. Yo creo que en términos energéticos veo lo que puede ser la vuelta a la tortilla. El sur de Europa siempre ha sido dependiente, porque la energía dependía de lo fósil. Hoy en día, ¿de dónde viene la energía de hoy y de mañana? Los mayores productores de renovables están en España, están en Portugal. Ahora mismo eso se podría exportar con mucha facilidad. Ha habido un cambio en interconexión desde el apagón. Se ha duplicado la interconexión con Francia, se ha pasado de 3 a 5,5. Hay que estar en 15, hay que estar en 20. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que se están moviendo ahora. Si te mueves de 3 a 6, te puedo decir que de 6 puedes llegar a 15. Hay que decir verdades. Todo el mundo tiene sus secretos, todo el mundo tiene sus tabús. La realidad, ¿cuál es? Que en Francia hay una proclividad por proteger el nuclear. Nuclear ahora cuesta mucha pasta y no es así que su parque nuclear sea el más nuevo y el más eficiente. Eso lo descubrimos durante la pandemia. Tenemos que hacer también, bueno, pues inversiones en hidrógeno. Es una tecnología muy interesante, sobre todo para aplicación industrial. Seamos pragmáticos también. Y un elemento muy importante, no seamos más papistas que el Papa. Y en eso se ha pecado a nivel europeo, ya a nivel de arriba. El hidrógeno tiene que ser verde, puro verde. Bueno, señores, si no estamos ni dejando atrás ciertas cosas, no pidamos lo máximo del todo. Hay que ser mucho más pragmáticos, hay que decir, mira, está bien, vamos a subir Everest, pero no me digas que tengo que subir por el camino ese donde hay una avalancha, donde hay los nubarrones y donde caen rocas. Yo sé cómo subir Everest. Las industrias europeas saben cómo subir Everest, pero hay que dejarles y luego los tiempos tienen que ser relativamente factibles. Ahora mismo somos el 6% de las emisiones a nivel mundial, el 6%. Si queremos pasar al 0 para 2040 en este plan, vamos a tener 0 industria. O sea que eso hay que sopesarlo. Solo que si los otros están en otro plan, tenemos que ser mucho más pragmáticos. Eva. Bueno, sobre el tema nuclear, o sea, a mí me parece muy bien. Yo creo que es absolutamente necesario. Lo que pasa es que a la industria tampoco le hemos dado ningún tipo de previsibilidad, porque le habíamos dicho que muy mal, ¿no? Entonces, pues ahora muchos de los expertos que trabajaban en el tema nuclear pues se han pasado a trabajar en fondos de inversión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave. Muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Anthony, pero me vais a permitir, porque estamos ahora, o sea, tenemos en el público muchísimos representantes de la industria. Ayer escuché en una de las mesas el típico un poco, y pensé, es el típico problema que seguimos teniendo. A mí la gente, porque como trabajo en el Parlamento Europeo, pues muchas veces me dicen, no, es que lo más importante del todo es reducir y simplificar las trabas burocráticas, eliminar trabas burocráticas, mucha simplificación. Tenemos ahora muchísima legislación que la Comisión presentó, ¿no? Estos omnibuses, ¿no? De la simplificación. Pero después estos mismos representantes de la industria, pues cuando están en estos paneles, pues siempre te dicen, no, pero los objetivos no hay que tocarlos, ¿eh? Los objetivos, sí, a nosotros la industria de la automoción nos decía, cuando votábamos en el Parlamento Europeo, los objetivos para 2030, nos decía, sí, coches eléctricos hasta 2030, ningún problema. Votamos la legislación, al día siguiente estaban en todos los medios de comunicación diciendo que imposible, que qué han hecho en Europa, que increíble. Vale, perfecto.
perfecto, pero sí, vosotros nos decíais que necesitáis seguridad jurídica y que todo va muy bien. Y ahora estamos en lo mismo. Entonces, si queréis realmente simplificación administrativa, pues vamos a tener que retocar quizás los objetivos. No me digáis que podemos hacer, que alguien decía ayer en una de las mesas, que sí, los mismos objetivos, pero simplificando todo mucho. No. Si tenemos unos objetivos para la lucha contra el cambio climático, administrativamente, pues de alguna manera vamos a tener que verificar esto, y esto es burocracia. Entonces, o cambiamos algo, los objetivos que nos hemos dado, y los hacemos más realistas, que estaba diciendo Anthony, y de esta manera mantenemos y mejoramos algo nuestra competitividad, o estamos hablando siempre de lo mismo, pero no avanzamos. Anthony, Eva, Jordi, muchísimas gracias. Creo que hemos soltado un montón de ideas interesantes sobre la mesa. Continuaremos hablando del futuro de Europa y, sobre todo, hace falta que hagamos Europa con rapidez. Muchas gracias a todos. Gracias.